Hermanos, esta mañana queremos otra vez volver a las olas. ¿Se acuerdan? Yo estoy con esa pila, hermano. Estoy con eso porque la verdad que el Evangelio todavía no ha penetrado en toda Latinoamérica, hermanos. Si hubiera penetrado el Evangelio, ya esto hace 500 años, en el 2021, va a ser 500 años cuando realmente comenzó la reforma. O sea que volvimos a las Escrituras en todo el mundo. Imagínense, pasaron 1200 años dándole la espalda a la Biblia. 1200 años, todo el mundo. Solo habían unos grupos pequeños, los valdenses. Cuenta en la historia una tribu o una aldea, algo así, que se llamaban los valdenses, en las montañas de Francia. Ahí se escondían en las cavernas porque ellos sí habían nacido de nuevo y para que no los mataran. En Inglaterra habían otros grupos, en Suiza, pero de ahí ya casi no se sabe. En Inglaterra probablemente, pero eran poquitos. 1200 años. Usted va a vivir, ¿cuántos años? 100 años va a vivir cada uno de aquí. Imagínense 1200, hermanos. Y sin Biblia, qué desastre. La historia, ustedes que han estudiado la historia universal, saben que a esos tiempos le llamaban la Edad Media, pero también le llamaron a la Edad Media el oscurantismo, las oscuranas que habían, porque no se conocía la Biblia, ¿verdad? Así es que ya vimos primero. ¿Se acuerdan que vimos? Solo Cristo salva, hermanos, solo Cristo salva. Ese es los 5 solos, que es en español. En latín es las 5 solas, pero eso no lo dice la Biblia, pero ellos, los reformadores, lo tomaron así, lo enseñaron así para poderlo transmitir a esa generación que estaba en esos tiempos, que no conocía la Biblia. Y entonces, para presentar la doctrina del Evangelio puro, es que le llamaron así las 5 solas. La primera era solo Cristo salva, porque el montón de gente tiene el montón de dioses, ¿verdad? San Francisco de Perulapía, no sé, San Agustín, no sé qué, un montón. San René, ¿verdad? No, eso no hay, ¿verdad? Que no hay San René. San Mauricio sí hay, fíjense. Hay San Mauricio. Hasta colonias hay aquí, fíjense. Perdón. Pero, hermanos, el otro que vimos es solo por gracia, hermanos. Solo por gracia, no por obras, ¿verdad? Solo por gracia, solo por la gracia. Tercero vimos solo por la fe en Jesucristo, en nadie más, solo por fe. Y ahora vamos a ver el número 4, son 5, nos va a hacer falta uno. Número 4 es solo las Escrituras. Amén, solo las Escrituras, hermanos, solo la palabra de Dios, solo la Biblia, hermanos. Hoy en día, esto es bien importante, hermanos. Esto que vamos a estudiar ahora es algo muy, muy, muy importante para usted, para su familia, para sus hijos, para su futuro. Ay, qué rico, gracias, hermano. Ya me lo vamos. Muy amable. Hoy en día, hermanos, hay tanta doctrina, ¿no es cierto? Todos nosotros nos estamos dando cuenta, hay muchas doctrinas y casi ninguna sale de la Biblia. Son inventos de hombres, se han inventado cosas. Por ejemplo, eso que dice, decláralo, y ya dice, decláralo y se te va a dar, decláralo. ¿Dónde está en la Biblia eso, hermano? El otro que dice, desátalo, ahí está tu camioneta nueva, está, desátala, que ya te va a caer, cuidado que te puede caer encima. Todas esas cosas, o las noches de milagro, ¿verdad? Han inventado las noches de milagro, y cuando ya se van, no se vaya sin su milagro, clame su milagro, pida su milagro. Todas esas cosas, lo que está haciendo en la vida es frustrándolas, llevándose a la frustración, porque un montón de cosas no se cumplen, porque no son bíblicas. Y las doctrinas que estamos viendo, un montón de cosas también, las revelaciones, los sueños,
Yo estuve en una iglesia ahí en Los Ángeles que presentaron al pastor y ahora nos va a dar la última revelación, decían. Y él se inventó un montón de cosas y padre, ¿de dónde habrán salido? O sea, que hay revelaciones, inventan cosas. Los sueños, ¿verdad? Por los sueños también la gente se está guiando por los sueños de ellos mismos o con los sueños de otros. En fin, todo eso nos lleva también aún a unos a llamarse apóstoles. Imagínense, hermano. Aguantan, hermano. Que tienen la osadía de llamarse apóstoles. Y si la Biblia habla bien claro que fueron los primeros, los apóstoles, los que escribieron el Nuevo Testamento, ¿verdad? Y los profetas, los que escribieron el Antiguo Testamento. El fundamento de los apóstoles y los profetas. Bueno, cualquier título se ponen y comenzamos también a añadir cosas a las doctrinas bíblicas. Y lo que pasa es que todo esto, el gran problema, hermanos, que nosotros a veces las creemos. Nosotros mismos las creemos, nosotros mismos seguimos esas cosas. Y lo que están haciendo esto es que están negando la suficiencia total de las Escrituras. Solo las Escrituras es suficiente, ya no necesitamos más, hermanos. Solo con las Escrituras, las Sagradas Escrituras, el libro ese que usted tiene en sus manos es suficiente. Lo que Dios ha querido revelarnos ya lo dio en ese libro, hermano. Ya no va a revelar más. Así dice la palabra de Dios. Lo que Dios dio ya estuvo. El canon bíblico ya se cerró cuando se escribió el Nuevo Testamento. Y no se le puede quitar ni añadir nada. Pero hermanos, lo mismo estaba pasando en los tiempos de Martín Lutero. Yo quiero regresar a aquellos tiempos precisamente para que entendamos y nos gloriemos en el Señor, hermanos, que tan bueno es el Señor, que nos devolvió, imagínense, 500 años después, todavía nosotros estamos disfrutando de esos hombres que fueron sacrificados, los mataron a bastantes de ellos, los próceres, por decir así, de la Reforma. Los mataron, a unos los quemaron vivos, a otros los degollaron, mataron muchos de ellos precisamente para que a nosotros nos llegaran las Sagradas Escrituras. 500 años todavía. Nosotros démosle gracias al Señor por eso. Por eso queremos revisar todas estas cosas para darle gloria a Dios, hermanos, ¿verdad? Darle gloria al Señor. Pero lo que estaba pasando en esos días es que la religión católica no abrazaba la Biblia. Ellos no estaban abrazando la Biblia como la única autoridad de Dios, como la única voz de Dios. No la abrazaban como la única autoridad máxima de parte del Señor. Y así fue como levanta Martín Lutero en medio de todo eso. Lo convierte, ya vimos cómo se convirtió. ¿Se acuerdan de aquel rayo que le cayó? Y que, ¿se acuerdan de quién era devoto Martín Lutero? Cuando le cayó el rayo aquel y lo botó y ahí botado, que dijo, gracias que no me mató el rayo porque bien cerquita cayó. En esta señora Santana, fíjense, y que era santaneco, hermano, Martín Lutero, por eso nuestro Martín Lutero, nuestro prócer Magno, era santaneco. Él tenía DUI de Santana, hermanos, así es que a Santana le dijo, Santana, yo te prometo que por esto me voy a hacer monje, y por eso fue que se hizo monje, porque él estaba estudiando para ser abogado, y era de una mente muy, muy ágil, muy brillante Martín Lutero. Pero se metió en eso y llegó, lo mandaron a Wittenberg, a un monasterio de los agustinos, porque él se iba a meter a ellos. Y entonces él comenzó a tener algunas inquietudes, y para que se le quitaran las inquietudes lo pusieron a dar las clases. ¿Se acuerdan? Yo les conté eso ya. Le pudieron a dar clases en un seminario a los sacerdotes católicos y que estudiaran el libro de Romanos. En el primer capítulo se dio con los dientes, porque encontró aquellos dos versículos que dice, al final dice los dos versículos, el justo por la fe vivirá, decía. Y él estaba por las obras.
Él se latigaba porque él no era feliz. Él sabía que era un gran pecador y daba misa y era un gran pecador. Y decía, ¿cómo es posible que después de la misa me siento pecador y sigo pecando? Como ustedes, ¿verdad, hermanos? ¿Cuántos dicen amén? Gloria, que salen de aquí siempre siguen pecando. ¡Aleluya! Solo yo no, hermano. No me crean. Qué terrible es esto, ¿verdad? Qué terrible es la batalla contra la carne, hermano. Y entonces él se abatía, se metía en los cuartos a latigarse, dormía en el frío, en medio de la nieve, para castigarse. Y después le pusieron a estudiar Gálatas. Imagínense Gálatas, qué terrible Gálatas, lo que le pusieron en las manos a él. Que Gálatas, el mensaje de Gálatas, ustedes ya lo saben, que es que dejen la iglesia de andar creyendo que es por obra, que regresen a la fe. Y ahí se dio otro tromponazo él. Y así comenzó a convertirse poquito a poco, hasta que ustedes saben que, bueno, le mandaron a estudiar Hebreos también. Y ustedes saben que Hebreos, el tema de Hebreos, ¿saben cuál es, verdad? Que Jesucristo es superior a todo lo que hay en los cielos y lo que hay en la tierra. Eso es lo que dice Hebreos. Jesucristo es superior a Moisés, superior a Abraham, superior a todo, hermanos. Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de señores, en el cielo y en la tierra. Sí, hermanos, démosle un aplauso a nuestro gran Padre, nuestro Salvador, hermanos. Y él comenzó esta revolución, ¿verdad? Él peleaba él solito y algunos otros quizás que medio lo oían, y llegó a parar un día a un juicio. Le hicieron un juicio y este juicio se llamó el Concilio de Worms, W-O-R-M, Concilio de Worms. Estaba en el Vaticano, le hicieron un concilio y el concilio estaba compuesto por el mismo Papa. El mismo Papa, estaba también el emperador Carlos V de Italia, estaban reyes de toda Europa y los altos jerarcas de la religión católica. Y lo iban a enjuiciar a él, a condenarlo a muerte, si no él revocaba, se retraía, renunciaba a esa fe que había encontrado en las Sagradas Escrituras. Se había encontrado, y entonces lo llevaron, y ese día fue el 17 de abril del 1521, 17 de abril de 1521. Y cuando lo llamaron que hiciera la revocatoria y que renunciara, él les dijo, denme 24 horas más. Yo hasta ahorita no he encontrado la razón, más que todo quizás fue una estrategia de él, ¿verdad? Era muy inteligente. Y al día siguiente, el 18 de abril de 1521, él les habló a ellos y les dijo, es que mi corazón, le dijo, mi alma, mi conciencia está cautiva por las Escrituras. Si ustedes me convencen por las mismas Escrituras que en lo que yo estoy predicando es falso, renuncio, pero si no, no. Vamos a ver un video entonces que de ese momento crucial para que veamos la valentía de ese hombre, que es la valentía que usted y yo necesitamos en estos tiempos para que nuestras familias conozcan el glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Vamos, démosle. Doctor Lutero, ayer admitiste que habías escrito esto. Dinos ahora, ¿persistes en lo que has escrito aquí o estás preparado a retractarte de lo escrito y de las creencias que contiene? Perdonadme si no sé dirigirme bien a la corte. Yo no me crié en un palacio, sino en la soledad de un claustro. He de retractarme de estos escritos, pero son de distintas clases. En algunos discurro sobre la fe
y las buenas obras. Si niego estos, estaría negando aceptadas verdades cristianas. En otros, ataco al papado y critico a los hombres que han enfermado al mundo cristiano y que contaminan los cuerpos y almas de otros. Si yo me retracto de ellos, seré como una capa que encubre el mal. Mi sereno emperador, ilustres príncipes, nobles señores, yo soy un hombre y no Dios. Pero tengo que defenderme como hizo Jesucristo cuando dijo, como digo yo ahora, si he hablado maldad, bien, acúsenme. Martín Lutero, aún no has contestado la pregunta. Contesta simplemente. ¿Te retractas? ¿Sí o no? Me piden una respuesta. Hela aquí. Solo que me convenzan por medio de la Biblia, y no por papas y concilios que a menudo se contradicen entre ellos. Mientras no me convenzan de que hago mal, estoy obligado a creer en los textos de la Biblia. Mi conciencia es cautiva de la palabra de Dios. Ir contra la conciencia no es bueno, ni es justo. Por eso, yo no puedo y no quiero retractarme. He dicho. No puedo hacer otra cosa. Que Dios me ayude. Amén. ¿Verdad, hermanos? Eso es lo que necesitamos en estos tiempos, hermano. Conocer la Biblia bien, predicarla. Hermanos, si este país conociera la palabra de Dios, no seríamos lo que somos. Las iglesias muy poco conocen la palabra de Dios. Nosotros necesitamos eso. Por eso queremos ver lo primero de esta. Yo estoy sinceramente comprometido, por decir así, con mi conciencia, como dice el hermano, como decía él, de poder. Yo he estado, como ustedes saben, trabajando con los pastores, primeramente con ustedes, hermanos, por años, desde el principio. Esa ha sido mi lucha, dar a conocer el Evangelio y que todos vivamos el Evangelio y que lo transmitamos a otros. Estoy con los pastores de El Salvador, con varios grupos, Nicaragua. Esta próxima semana, si Dios me permite, voy a México a estar con unos pastores allá también, a un retiro de la iglesia Oasis de allá, con José Antonio, nuestro misionero, con la ayuda del Señor. Pero hermanos, nosotros todos, cada uno debemos de ser como Martín Lutero, hermano. Él no era la gran cosa. Él era alguien que nada más había descubierto que las Escrituras eran la palabra de Dios, hermano. Que no es otro libro más que existe, ¿verdad? Así que démosle una repasadita, porque en ese momento que él dijo amén, ahí comenzó la reforma, hermanos. Ahí comenzó una lucha tan tremenda. Fíjense que a él lo estaban esperando y habían ordenado que al salir, si él no se retrocedía, lo estaban para lincharlo. Ya estaban esperándolo para lincharlo. Y cuando él salió, antes de llegar a la curva donde él lo estaban esperando, lo secuestraron unos encapuchados, se lo llevaron y él dijo, aquí me voy, ya me tocó. Y cuando lo llevaron a un lugar seguro, y ahí lo llegaron al lugar de secuestro, se quitaron las capuchas y eran sus amigos. Eran los hermanos donde los protegieron a él por varios años, y él así comenzó a traducir la Biblia de latín a todas las lenguas de Europa. Y como ya estaba la imprenta en los 1490, 92, habían inventado la imprenta, comenzaron a lanzar, y así agarró fuego toda Europa, hermanos, con las enseñanzas del Evangelio, y ellos sí les llegó el Evangelio.
Imagínense, han pasado 500 años y Latinoamérica no ha podido tener esa penetración del Evangelio por las falsas doctrinas que hay en un montón de iglesias. Pero nosotros, hermanos, somos un privilegio de Dios, hermanos, para poder transmitir el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso necesitamos entender por qué es la reforma. Cuando Lutero clava las 95 tesis en las puertas de Wittenberg, su protesta, y por eso le llamaban protestante, porque fue su protesta. La protesta es porque no se estaban obedeciendo las sagradas escrituras. Esa era su protesta, no se estaban obedeciendo las sagradas. Era una protesta a la corrupción que había en ese entonces. Estaban vendiendo indulgencias, se habían inventado ¿cómo se llama? El purgatorio. Y entonces por el purgatorio, ahí estaba la gente, la familia, y decían: si tú pagas tanto, tu sobrino, tu abuelo, tu papá va a salir del purgatorio y ya no va a ir al infierno, de un solo va a ir directo. Y andaban con unas cajitas y les decían: antes de que caiga la moneda al fondo de la cajita, tu pariente ya habrá salido del purgatorio, le decían. Puro cuento, ¿verdad? Y entonces, por cierto, hace unos años, no hace muchos años, la religión católica, el Vaticano pidió perdón a todo el catolicismo por haber engañado con el purgatorio. Ya ellos ya declararon que no existe. Yo no sé por qué todavía siguen haciendo misas de cuerpo presente, porque ese era el propósito de las misas. Usted paga una misa de cuerpo presente para quitarle años del purgatorio al que está muerto ahí. Entonces deberían ya no hacerlas, ¿verdad? Porque ya no sirve para nada, ni aún para ellos, ¿verdad? Pero imagínense hasta dónde llegaban esas cosas. Y esto era lo que él estaba reclamando. Era un llamado a regresar a las sagradas escrituras. Es el llamado que también nosotros debemos de tener aquí en este país, en su familia, en su propia vida. Regresemos a las escrituras. Caminemos conforme a las escrituras. Caminemos en los caminos de Dios. Si no está en la Biblia, mejor no lo haga. Antes de tomar una decisión, si usted no está seguro que esa decisión está respaldada por la palabra de Dios, mejor deténgase, mejor andar lento, pero seguro. Amén, hermanos. Veamos, hermanos, esto que dice en Isaías 8. Vamos a Isaías capítulo 8, versículos 19 y 20. Mire qué lindo esto, porque todo debe filtrarse por la ley y el testimonio de Dios. Todo debemos de filtrarlo por el testimonio de Dios. El testimonio de Dios es su palabra, hermanos. El testimonio de Dios es su palabra, su ley, su palabra. Todo debe de filtrarse. Por ejemplo, aquí en el versículo 19 del capítulo 8 de Isaías dice: y si os dijeren, aquí le está hablando a sus hijos. Si usted lee los versículos anteriores, está hablando de sus hijos, ¿verdad? En una invasión que iban a tener, pero iba a ser como una disciplina de invasión que iban a tener de los asirios. Le estaba diciendo: si a ustedes, mis hijos, les dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, ustedes le van a responder así, con dos preguntas. La primera pregunta es: ¿no consultará mejor el pueblo a su Dios? Quiere decir eso, ¿verdad? Nosotros el pueblo de Dios no andamos consultando a gente que es encantador ni adivino. Nosotros consultamos a Dios, dicen, ¿verdad? Amén, hermanos. Y Dios es la palabra de Dios. ¿Y qué otra pregunta dice? Ustedes le van a preguntar esto: ¿consultará a los muertos por los vivos? Bueno, ¿cuántos todavía le piden a los muertos? Todos los santos que tiene la religión católica están muertos. Y le piden, una de las personas muertas es María. María no ha resucitado, está muerta. Y entonces la gente le pide. Pero los que
conocemos la palabra, no andamos en eso. ¿Cuántos dicen gloria a Dios, aleluya, amén? Es que así es, pues es la cosa. Solo uno ha resucitado de verdad, que es el Señor Jesucristo. Lázaro lo resucitó, pero volvió a morir. Y lo volvieron a enterrar. Él no ascendió. Y otros que resucitaron, ¿verdad? En aquellos tiempos. Pero el único ha sido el Señor Jesucristo. Y entonces, miren, el versículo 20 dice, a la ley y al testimonio, así le van a decir ustedes, dice, a la ley y al testimonio, a ese van a consultar. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. O sea, no tienen luz, están en tinieblas. Si usted llega a consultar a alguien y no habla la palabra de Dios, hermanos y hermanas, esa persona está en tinieblas. Esa persona no tiene luz, no le ha amanecido. Amén, hermanos, qué lindo, ¿verdad? Entonces, Lutero reclamaba que se habían olvidado del Señor y su palabra. Eso era lo que estaba diciendo. Todo lo que ustedes están diciendo no está conforme a la ley ni al testimonio de Dios. Por eso reclamo, decía él. Y es lo que tenemos que hacer nosotros ahora, primeramente en nuestras vidas. Señor, todo lo que estoy haciendo, ¿será de Dios? ¿Me respalda tú, Señor, con tu palabra lo que estoy decidiendo hacer? Tenemos que revisar, porque el problema es que trae consecuencias graves cuando estamos haciendo cosas que están fuera de la palabra. ¿No es cierto, hermanos? Lutero reclamaba que se habían olvidado del Señor y su palabra, la cual es toda suficiente. No hay más. Suficiente la palabra de Dios. Es suficiente para la iglesia. Todo lo que necesitamos como iglesia, su pueblo, ahí está en la palabra. Es más, ahí está todo lo suficiente para que una iglesia sea plantada, para que una iglesia sea edificada, para que una iglesia crezca, para que una iglesia se multiplique enviando misioneros. Todo está aquí como se debe de hacer. No necesitamos nada más. Todo está allí, hermanos. Así es que esa fue la razón por la cual comenzó la reforma. Pero, hermanos, nosotros necesitamos una reforma en nuestro país, hermano. Las iglesias necesitan una reforma como esa. La reforma, ¿qué quiere decir? Que vamos a volver a las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, hay iglesias que a los hombres los sientan de un lado y a las mujeres de otro lado. ¿Dónde está en la Biblia eso, hermano? Un montón de pastores que hacen eso, ¿verdad? Le dicen al esposo, le dicen, aquí le quitamos a su mujer, la vamos a sentar de este lado, y a usted, su esposa, le vamos a quitar, la vamos a sentar acá. Y los que se portan mal, atrás, ¿verdad? Aquí no, los que están atrás son los que se portan bien, hermanos, pero también los de adelante, hermanos, gloria a Dios. Aquí todos nos portamos bien, qué lindo el Señor. Pero queremos ver algo más, hermanos. Lo que estamos hablando de esto de la reforma es que necesitamos respaldarla con la misma Escritura. Todo lo que estamos hablando, si yo no lo respaldo, esto que les estoy diciendo, con la palabra, ustedes filtrenlo. Tienen que filtrar todo lo que sale de este púlpito. Todo lo que oigan en cualquier parte, tienen que filtrarlo con las mismas Escrituras. Entonces, esto que estamos hablando, que solo la Escritura es la palabra de Dios. Solo la Escritura viene de Dios. Las únicas palabras que ha hablado Dios a todo el universo, a toda su creación, es este libro. Bien, qué interesante eso, hermano. Qué impactante para mi vida. Tener yo en mis manos la palabra de Dios todos los días, todas las horas, todos los minutos, todos los segundos. Dios está conmigo, hermano. Dios está con usted también. Qué lindo. Entonces, vamos a respaldarlo. Lo primero que queremos ver es algo que viene del Antiguo Testamento. Ellos entendían eso. El Espíritu Santo, como decíamos aquel día, les había revelado que iba a venir un Mesías. Y todavía no había venido, pero ellos creían en ese Mesías. Y por creer en ese Mesías, Abraham creyó, dice, le fue contado por justicia. Él creyó que venía el Mesías.
ahora nosotros, ya vino el Mesías. Y entonces todo el que cree que ya vino el Mesías les contado por justicia, o sea, ya no tiene ninguna condenación, todo ha sido perdonado, estamos aceptos en el amado. Y entonces, como decía, ¿qué será más difícil? ¿Los del Antiguo Testamento o nosotros? Los dos, más bien imposible. El que no tiene el Espíritu Santo no puede creer en esto, no puede creer en el Mesías, no puede abrir la Biblia, no le entiende. Para él, decía Pablo, tienen un velo que hasta ahora los judíos, que cuando ven el libro no les ha amanecido. Si usted cree en Jesucristo, porque le ha amanecido, gloria a Dios, aleluya, amén, hermanos, tienen el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, hermanos, en aquellos tiempos David ya había amanecido, y David quería a su hijo Salomón, y él sabía que Salomón ya estaba de rey. Y miren lo que le dice. Vamos al primer libro de Reyes, por favor. Qué palabras más especiales. El primer libro de Reyes. Miren el capítulo 2, versículo 1 al 4. Se mira allí como Martín Lutero, se mira ahí el rey David. Como Martín Lutero, hablándole a su hijo: hijo, vuelve a las Escrituras, le dice, vuelve a las Escrituras, vuélvete a las Escrituras, métete con las Escrituras. Mire, ya llegó, hermano, primer libro de Reyes, capítulo 2, versículo 1. Primero de Reyes, capítulo 2, versículo 1 dice: llegaron los días en que David había de morir, y ordenó a Salomón su hijo, y le dijo, fue una orden que le dio. David ya estaba a punto de morir. Llamó a Salomón y le ordenó lo siguiente. Le dijo: yo sigo el camino de todos en la tierra. Esfuérzate y sé hombre, le dijo. ¿Cómo vas a ser hombre? Bueno, versículo 3 le dice: te vas a esforzar en guardar los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito. ¿A dónde, hermanos? En la ley de Moisés. Para que prosperes, hijo mío, le dice, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas, para que confirme Jehová la palabra que me habló, diciendo: si tus hijos guardaran mi camino, andando delante de mí con verdad de todo su corazón y de toda su alma, jamás, jamás, dice, faltará a ti varón en el trono de Israel. Imagínense, nosotros debemos de transmitir esto a nuestros hijos. Hermano, la generación de ahora anda volando bajo, como dicen, por todos lados. Yo no estoy en contra de Facebook, yo no estoy en contra de WhatsApp, pero todas esas cosas lo están embobando a los muchachos, a la generación joven, y están creyendo el montón de cosas que está apareciendo ahí. Y se han olvidado, tienen más tiempo para estar en eso, esta generación, que estar en la palabra de Dios. Pero nosotros tenemos que transmitir a nuestros hijos, tenemos que transmitir a nuestros hermanos. Aquí hay bastante gente joven que tienen hermanos. Dile: hermano, deja eso, hombre, métete a la palabra, porque si no haces conforme a la palabra, si tú no caminas conforme a los mandamientos, los preceptos y las ordenanzas que Jehová ha puesto en la ley, ha puesto en la palabra de Dios, te va a ir mal. Debemos de caminar. Eso es lo que estamos viendo hoy en día, ¿no es cierto? Un montón de gente que no entiende estas cosas. El mundo del Salvador, aquí no se conoce la palabra. Lo único que dice la gente: Dios le bendiga, dice la mayoría. Pero ya no entienden. No entienden qué son los estatutos. Tomar las decisiones conforme a la palabra. Mire lo que dice el Salmo. David, otra vez, casi todos los
en el Salmo 119, David, casi todos los estudiosos de la Biblia, los teólogos, concuerdan de que él fue también uno de los que escribió el Salmo 119. Y yo también así lo creo, el Salmo 119, y miremos el versículo 97, mire, versículo 97, es que él había entendido esto. Martín Lutero, cuando leyó a David, yo creo que dijo, no hombre, yo no he estado como David. Señor, yo quiero amar tu palabra como David la amaba. Ustedes saben que David vivió hace 3000 años de nosotros. 3000 años hace de David. Y David, miren cómo amaba las escrituras, porque amaba a su Dios. Porque ¿cuántos sabemos que las escrituras son Jesucristo, hermanos? Dijo que Él es el verbo. Él es el verbo y el verbo se hizo carne. Y el verbo quiere decir la ley, la palabra. Cuando uno recibe a Cristo, lo que recibe es la ley para hacerse en nuestras vidas y preservarnos para el día del juicio, para que nosotros podamos entrar en la vida eterna. Sin Cristo nadie va a poder ser preservado porque la carne es muy fuerte. La carne es muy fuerte, no puede vencer. Nosotros no la podemos vencer con el intelecto ni con 40,000 doctorados que tengamos, no podemos, no vamos a poder. Solo Cristo salva, acuérdense hermanos de la primera. Solo Cristo salva y por gracia y por fe, hermanos. Pero miren lo que decía en el versículo 97, Salmo 119, dice: oh, cuánto amo yo tu ley. Qué amor. Y le dice, todo el día es ella mi meditación. Estoy enamorado, solo paso pensando en ella, en tu palabra, en tu escritura. ¿Por qué será eso? Porque yo he visto que cuando camino en tu palabra, decía en el versículo 98, me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Imagínense la sabiduría que todos necesitamos para vencer a los enemigos. ¿Quiénes son los enemigos, hermano? Dice la Biblia que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Nuestros enemigos son los demonios, hermanos. Son los espíritus inmundos. Nuestros enemigos es nuestra misma carne, que le encanta pecar, goza pecando, aunque sabe que le va a ir mal, goza pecando. No entiende. Esos son nuestros enemigos. ¿Cómo vamos a vencer a los demonios si ni los vemos? Pero dice, con la sabiduría que tú me das, vamos a vencerlos. Versículo 99, más que todos mis enseñadores, mis maestros, mis tutores, aun que mis pastores, más que todos mis enseñadores he entendido, entiendo más que ellos cuando yo me meto con tu palabra, porque tus testimonios son mi meditación. Gracias, Señor, por tus palabras, tus testimonios son tus palabras. Más que los viejos he entendido cómo necesitamos a veces ir a consultar a un anciano, a alguien que tiene más experiencia. En la misma medicina uno va a consultar a los que ya tienen más experiencia, a los maestros, pero que dice que estando en la palabra, dice, más que mis enseñadores he entendido más, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. Te amo, ley, te amo, Jehová, fortaleza mía, porque mire lo que dice el 101, de todo mal camino contuve mis pies. Por conocer tu palabra, por tener tu palabra en mis venas, en mi carne, por tener tu palabra en mi vida, he podido contener mis pies para guardar tu palabra. No me aparté de tus juicios porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras,
más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia. No necesitamos, hermanos, tener el montón de títulos para tener inteligencia de Dios. Dios mismo es más inteligente que todos los sabios de la tierra, dice el Señor. Nosotros lo necesitamos. Inteligencia, hermano. ¿Se acuerdan, hermano? Hace unos 40, 50 años, los bolitos, bachiller le decían a uno para enaltecerlo, porque bien poquitos eran los bachilleres, bien poquitos. Los que se graduaban en la universidad salían 80 cada año, nada más, 80, 25, 40. En aquellos tiempos la mayoría ni a sexto grado habían llegado. Entonces cuando los bolitos decían, bachiller, decía uno, porque ser bachiller en aquellos tiempos era la gran cosa. Ahora bachiller le dicen. Ahora nada, no. La mayoría tienen 2 doctorados, tienen 3 maestrías, 4 licenciaturas, unos son hasta astronautas, bueno, de todo. Y entonces ya los bolitos ya no dicen, ya ni licenciado dicen ahora, ya le dicen, mejor dame, le dicen, mejor dame, porque no sé qué es lo que sos. Pero se da cuenta, aún sin tener tanta cosa, nosotros podemos ser inteligentes, hermano. Qué lindo, ¿no es cierto, hermano? Pero al final dice, mira el 104, de tu mandamiento se adquiere inteligencia. Por tanto, el inteligente aborrece todo camino de mentira, logra detectarlo. Hermanos, imagínense lo que le ha pasado. Ayer estuve celebrando unos 15 años con una señorita de aquí de la iglesia. Ustedes saben que la iglesia Oasis no celebra los 15 años, ¿verdad? Nosotros decimos así, pero la verdad que no. Porque ¿dónde está en la Biblia? Dígame, hermano. ¿Dónde está en la Biblia eso? Eso es puro cuento religioso. Pero nosotros lo hemos aprovechado para hacer un evento evangelístico. Para que las niñas puedan compartirle a otras niñas, a sus tíos, a sus abuelos, inconversos, que están comenzando a conocer al Señor. Y entonces me dan permiso a mí a predicar también. Y entonces, bueno, estamos en esa cosa ayer. Y yo les decía a la niña, si tú no miras a la palabra como una lámpara a tus pies y una lumbrera en tu camino, porque la palabra es como una lámpara y la luz es Jesucristo. Yo soy la luz, dijo él. Entonces una lámpara a tu camino, tú vas a tropezar. El 72% de las mujeres salvadoreñas, imagínense, han tropezado. 72% de la población salvadoreña no tienen papá, no han tenido papá. Esos son datos de FUSADES. En el 2010 sacaron eso. 72% de madres solteras que tropezaron y arruinaron su vida para siempre. El plan de Dios no se cumplió en ellas, porque fornicaron antes de casarse. Y el montón de cipotes que hay en el país sin papá. Y eso es lo que está pasando. Y los muchachos también haciendo lo mismo, sin darse cuenta que los juicios le caen después. Los juicios caen después. Porque dice la palabra que todo fornicario y todo adúltero, ¿qué le va a pasar? Dice, que se baje los pantalones mejor. Entonces, imagínense, necesitamos entender estas cosas, hermanos, que la Biblia tiene que ser algo especial, le decía yo a la niña, para que tú no te vaya a pasar lo mismo. Tú estás virgen ahorita. Ser una niña que aquí ha crecido en la iglesia y la han cuidado los papás y ahí está.
Pero si ella no agarra la palabra de Dios, va a caer también. Va a caer como muchas señoritas aquí en la iglesia que han estado. Por eso es que estamos compartiendo estas cosas, hermanos. Por eso dice en el versículo 105, mire, lámpara es a mis pies tu palabra, dice, y lumbrera a mi camino. Amén, hermanos. Veamos el Nuevo Testamento ahora, respaldemos el Nuevo Testamento a todo esto que estamos hablando. En la segunda epístola a Timoteo, vamos a segunda epístola a Timoteo, gloria a Dios, segunda epístola a Timoteo, capítulo 3, versículo 16, mire, toda la escritura, dice segunda Timoteo 3, 16, toda la escritura, desde la primera palabra de Génesis hasta la última de Apocalipsis, toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir. Nadie nos va a corregir, hermanos, como la palabra de Dios. Nadie nos va a confrontar lo que estamos haciendo. Nadie nos va a enseñar los verdaderos caminos de Jehová. Dice para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, para que seamos vidas justas, árboles de justicia, plantío de Jehová. Versículo 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, hermano. La palabra de Dios tenemos de pedirle al Señor que nos revele que cada palabra que está ahí fue inspirada por Dios. En otras palabras, salió de la boca de Dios, del corazón de Dios, de la misma naturaleza de Dios. Esa palabra es Dios hecha palabra. Pero esta palabra tiene el gran misterio, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, que esta palabra se va a hacer vida, se hace vida en nosotros para que nosotros la vivamos y tengamos la imagen de Jesucristo. Ese es el gran misterio y ese es el plan de Dios, hermanos. La responsabilidad de nosotros es dar a conocer la palabra de cada uno de ustedes. Y yo como pastor es instruirlos a ustedes para que ustedes en sus comunidades, en sus trabajos, en su familia, en sus lugares donde están, ustedes puedan dar a conocer. Mire lo que dice aquí, vamos a primera de Timoteo, ahí nomasito, atrasito, primera de Timoteo capítulo 3, versículo 15. Nosotros necesitamos entender estas cosas, hermano. Esa es nuestra labor de ir a ser discípulos. Porque mire lo que dice en el versículo 15, le está hablando Pablo a Timoteo. Pablo le dice a Timoteo, mira, te escribo, te voy a ir a ver. Pero en el versículo 15 le dice, por si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Ten temor, cómo te debes de conducir en la casa de Dios, con mucho cuidado. ¿Por qué? Porque es la iglesia del Dios viviente. La casa de Dios es la iglesia del Dios viviente. ¿Y qué es la iglesia del Dios viviente? Le dice Pablo a Timoteo. Es columna y baluarte de la verdad, de la palabra. Esa es nuestra responsabilidad. Pero más que responsabilidad, siento yo que es un privilegio, ¿no es cierto? Es un privilegio que tenemos todos de anunciar la verdad, anunciar la palabra a todos, ¿verdad? Para que este país cambie, hermanos. El país no va a cambiar cambiando presidentes como Estados Unidos está engañado ahorita, que quieren cambiar a Obama por el otro y el otro por el otro. No, eso no va a cambiar, porque la Biblia es bien clara que los países, las naciones no se van a componer, hermano. Ustedes y yo ya no nos engaña nadie. La palabra no dice que se va a componer esto. Cada día que nos vamos acercando a la venida de Cristo, todo se va a ir arruinando, todo. Dice que va a ser como un dolores de parto, dice,
Cada vez los juicios, las arruinadas, los destrozos que va a haber en el mundo se van a ir acercando más y más. Son como los dolores de parto que se van acercando. Después llegan cada 15 minutos, 10 minutos, 5 minutos y comienza la gritazón, ¿verdad? en las salas de parto. Cuando hay un montón así de parto, hermano, cuando hay un montón de parto, una gritazón que hay ahí, que cállense, hombre, dan ganas de decirle a las mujeres. Pero así va a ser la gritazón en el mundo, hermanos. Todo va a estremecer. Así es que ustedes no ande creyendo, ¿verdad?, en cosas que ya van a cambiar. No, hermanos, ¿verdad? Todo eso es lo que dice esto. Columna y baluarte la verdad. La palabra es tan segura, hermanos, para nosotros. Es como una roca que no se conmueve por nada. Ha sido probada por los siglos. Y los siglos pasan y Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Es lo único que nos puede preservar. Él mismo dijo, ni una tilde, ni una jota va a cambiar. Dice, todo va a morir, dijo. El cielo y la tierra van a desaparecer. Mas mi palabra no pasará, dijo. Mi palabra es lo que nosotros, los que estamos en la palabra, vamos a aguantar todo esto. Los que estamos en la palabra vamos a soportar todo para poder llegar hasta el final. Los que estamos en la palabra vamos a ser preservados por el mismo Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Concluyamos entonces, dame una repasadita así para terminar este punto. Primero, las Escrituras son completamente inspiradas por Dios. Si usted cree eso, hermanos, usted va a cambiar su vida, usted va a comenzar a dedicar más tiempo a la palabra. Todas las palabras son inspiradas por Dios para su bien, para su bendición, para sacarlo adelante, para librarlo de toda tentación aquí en la tierra. Segundo, las Escrituras están completas. No anden creyendo otras cosas que anden diciendo los mormones, los testigos de Jehová, los islámicos, todos tienen otros libros, otras cosas. Pero la palabra está completa, ya nadie le puede añadir ni nadie le puede quitar, dice Apocalipsis. Ay del que lo haga, dice, ¿no es cierto? Los juicios que están escritos en este mismo libro le van a caer a aquel que le aumente o le quite. Así dice. Tercero, es inerrante. ¿Qué quiere decir inerrante? Que no tiene error. La Biblia no tiene error. Muchas personas no se le acercan a la Biblia porque la critican que tiene muchos errores y no sirve, dicen. Pero no es eso. En el fondo es que la palabra descubre los errores del humano. No es que tenga errores, sino que nos descubre, nos quita la máscara. La palabra nos quita la máscara. Y por eso es que la criticamos, pero no tiene error. Cuarto, es infalible. La palabra de Dios es infalible. ¿Qué quiere decir infalible? Que no falla. No falla. Usted sigue un consejo bíblico, un consejo de Dios, un consejo de la palabra de Dios y no le va a fallar. Lo que dice va a ser. Amén, hermanos. Y lo último, la palabra, las Escrituras son la autoridad suprema sobre todo reino, sobre todo dominio, sobre todo imperio, sobre todo señorío. Nombre sobre todo nombre. La palabra de Dios está superior a cualquier cosa aquí en la tierra. La palabra de Dios es suficientemente poderosa para guardarnos a nosotros. Amén, hermanos. Miramos lo último, hermanos. Por eso es urgente, hermano, es urgente. Esta es una urgencia que yo tengo para ustedes, hermano. Es una urgencia para ustedes, un llamado a volvernos a las Escrituras. ¿Cuántos de los que estamos aquí podemos decir que perdemos el tiempo en un montón de cosas, hermano? Y no le estamos dedicando el tiempo que necesitamos y por eso muchas cosas, como no sabemos qué dice la palabra, ni consultamos a veces. Por eso a veces los grupos de discipulado ahora les hemos pedido, de suplicamos, porque a la fuerza nada es bueno y aquí en la iglesia ustedes saben que nada es a la fuerza, aquí todo es voluntario, pero a los líderes que hemos puesto les pedimos de favor
que repasen, que escudriñen la palabra del domingo. Les hemos pedido eso para bien de cada uno, porque el púlpito según la Biblia, eso sí lo pueden ver ustedes, el púlpito según la Biblia es como el timón, este es como un barco que vamos todos, y de aquí brota la dirección de la iglesia. Es un púlpito. Por eso los que no se congregan, imagínense, andan en barquitos. Aquí vamos en un barco que Dios lo va manejando. Entonces les pedimos de corazón que repasen, que escudriñen la palabra, porque solo venir a oírle y sentarse ahí, yo le aseguro que en 15 días usted no se acuerda. Le voy a decir, dime las 4 que hemos visto. Le va a hacer. No se acuerda uno, pero si uno escudriña, y les pedimos también a los hermanos que no vuelvan a predicar, no, que no prediquen. No, lo que queremos es que los hermanos que están en los grupos de discipulado participen y comiencen a aplicar lo que hemos estado hablando aquí, comiencen a aplicarlo a sus vidas, a su familia, a su trabajo. Amén, hermanos. Entonces, es un urgente llamado, hermanos, a volver a las Escrituras. Latinoamérica necesita la reforma. Latinoamérica necesita el Evangelio. Hemos tenido la Biblia, pero no el Evangelio, hermanos. Seamos honestos. Si nosotros tuviéramos el Evangelio, este país sería diferente. Aquí a puras penas la gente medio abre la Biblia, medio entiende, no conocen realmente lo que dice Dios de Jesucristo en la palabra de Dios. Que todos digamos cuando nos presentemos ante el Señor un día, hermanos, tú sabes que no fui perfecto, pero hasta donde yo entendí tus escrituras, yo lo hice, Señor. Porque todos vamos a dar cuentas, ¿no es cierto? Pero que cuando nos presentemos, dice, Señor, tú sabes que no fui perfecto, pero todo lo que tú me mostraste, lo que yo logré entender, hasta donde amaneció mi corazón de tu palabra, yo luché, Señor, tú sabes que lo hice. Así viví, así anduve y así traté de darte honra. Y lo que no pude hacer es porque no me amaneció. Que nosotros podamos decir eso, hermano. Pero tú sabes que yo me desviví en la palabra. Que no le entendía, era otra cosa. Tú no me lo quisiste mostrar. Pero que así nos entreguemos. Debemos entender que si no respetamos las escrituras de lo que son verdaderamente, como la palabra de Dios, como la autoridad suprema sobre el universo, vendrá destrucción a nuestras vidas. Va a venir destrucción, va a venir dolor, va a venir fracaso. Muchos frustrados estamos en las iglesias. Hay gran frustración. Nos veremos abatidos, sin paz, ni alegría, ni gozo, ni felicidad de corazón. No vamos a tener el cántico nuevo. Porque los destrozos del pecado son terribles, hermanos. Y aunque estemos en la iglesia, aunque estemos siguiendo al Señor, si no entendemos que debemos de respetar como tal las escrituras, obedecerlas, viviremos con raíces de amargura. ¿Cuánta gente en las iglesias están con raíces de amargura? Resentidos, sin amor. A veces no pueden ni abrazar. Nuestros matrimonios van a sufrir pérdidas también si no vemos la escritura, lo que tiene para el matrimonio, hermanos. Vamos a ver que va a sufrir pérdida increíble. Nuestras familias también van a ser afectadas. Hermanos, la palabra es lo único que puede preservarnos, lo único que nos puede corregir, nos puede guiar, para que demos un fruto agradable al Señor, hermano. Llamado urgente es regresar a las escrituras, hermanos. Amén. Nosotros compramos un montón de libros cristianos. Está bueno, pero no le dedique más tiempo a eso. Dedíquele más tiempo a la palabra de Dios,
a las reuniones también y a lo que se da en el púlpito. Escudriñemos, tomemos apuntes, vámonos, metámonos de cabeza. Necesitamos regresar a las Escrituras, pues es la fuente de nuestra fe, hermanos, es el oasis de nuestra fe. Aquí es donde se revela Jesucristo, para que nosotros creamos en Él. Es también la fuente de nuestra ética moral. Si nosotros no conocemos la palabra, vamos a hacer un montón de cosas inmorales. A veces enfrente de la gente y a veces a escondidas de la gente. Pero todas las cosas traen consecuencias y eso es lo que Dios no quiere. Por eso nos dio la palabra. Por eso Él dijo: de tal manera los amo, que he dado a mi Hijo Jesucristo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, dijo. Por eso nos ha dado la Biblia, hermanos. Amén. Nuestra manera justa de vivir, que seamos justos. Hermanos, yo no sé cómo está su vida, cómo está su vida personal. Hace poco solamente fui a visitar una hermana y comenzó a llorar y yo: Señor, si yo le he venido a visitar nada más a ver cómo estaba, quizás está grave, que ya le dijeron que tiene cáncer, no sé, no sabía. Mis hermanos, es que no, me dice, ya no aguanto. Y ella tan feliz, ella feliz aquí en las reuniones, cuando hacemos retiros, todo feliz. Me dice: hermano, no puedo sacarme de mi corazón que aborté cuando era joven. Llevo ese asesinato adentro de mí, cada vez que oigo eso, lloro. No sé cuántas cosas tiene usted allá adentro, pero yo le quiero decir, si usted quiere una restauración de su vida y ya no puede más, usted quiere restaurar su vida, su matrimonio, su familia, su trabajo, su profesión, sus relaciones, ya no quiere vivir así, hay una respuesta a eso. Venga a las Sagradas Escrituras. Ahí va a encontrar la paz de Dios, el gozo de Dios. Ahí va a encontrar al Señor Jesucristo. Porque ella solo nos habla de Cristo como nuestra única esperanza, hermanos. No hay otra cosa, no hay otro nombre dado a los hombres, dice la palabra. Debajo del cielo no hay otro nombre dado a los hombres por medio del cual nosotros podamos ser salvos. Amén, hermanos. La palabra es lámpara. Podemos tropezar, hermanos. El día de ayer eran las 12:10. Tengo que contarles a ustedes esto, porque son mi familia. Yo estaba orando, realmente estaba preparando el mensaje para la tarde de esa niña. Y oí un golpe, ¡pum! Y luego oí unos gritos. Y era mi amada esposita que se había caído. Y yendo a la cocina, se tropezó con algo que no vio. Y como ella está un poco débil por la enfermedad, ¡pum! Y aquí se dio. Fue pequeñita. Pero cuando yo llegué tenía, ¿cómo decimos en el campo, hermano? Pitón, dicen, ¿verdad? Era un pitonazo, o sea, un chorrito, pero bien fino, pero era. Nos traté yo de limpiarla y todo, pero no se le paraba y me afligí. Yo creí que tal vez había tenido una fractura craneal. La subimos con la señora que trabaja en la casa, nos metimos al carro corriendo y llamé al hospital. Por cierto, quiero agradecer al Hospital Javes, que no se imaginan cómo nos atendieron, como que éramos los dueños, ya estaban esperándola y nos metieron y gracias a Dios la rayos X, todo salió bien, pero bien pudo haberse matado. Si una señora ya o quebrado un brazo o quebrado una costilla o el coxis, la cadera, como decimos, y ahí se queda en cama, ya de esos golpes.
Pero pasemos eso a lo espiritual. Si no vemos los obstáculos, podemos tropezar y caer y arruinar nuestras vidas y arruinar la vida de los que están alrededor también. Necesitamos la palabra de Dios, ¿no creen, hermanos? Es un llamado de su pastor, uno de sus pastores, por el amor. Por el amor es necesario buscar más al Señor, hermano, en oración y la palabra. Y ustedes también enseñar esto a otros. Quiero decirles que mi esposita amaneció bien, anoche le pusieron otro analgésico, ya está bien, lo tengo que llegar a curar. Pero pues, ahí está. Pero hubiera sido peor, hermano, hubiera sido peor. ¿Qué tal si oramos, hermanos? Y usted dígale al Señor, Señor, yo quiero más hambre. Señor, muy poquito te leo, Señor. Señor, ayúdanos. Manda tu Espíritu, Señor. Llénanos de tu Espíritu Santo, Padre. Para que nos des hambre, Padre, por tu palabra, por tus escrituras, Señor. Queremos